Creo que hasta este punto es imposible no decir que el anime de Bleach, el arco de la guerra sangrienta, ha mejorado demasiado. Si más bien el inicio de este arco en el manga no estuvo nada mal, es cierto que conforme iba avanzando el arco, las cosas iban a peor. Cada vez más peleas sin sentido, poderes que no entendías para nada pese a que te daban una explicación algo lógica que tenía menos sentido que cualquier cosa, enemigos que resultaban no tener una debilidad y que el anime terminó arreglando, y más cosas que realmente no tenían explicación. Yo creo que este arco en su momento se le juzgó de la manera correcta, como algo que no tenía sentido en sí, aunque es cierto que el fandom se enojó más por los personajes que se emparejaron en vez de quejarse más por las cosas que no tenían mucho sentido o explicación. Pero claro, es aquí donde luego de 8 años de la finalización del manga de Bleach, donde podemos ver las nuevas y viejas ideas que Kubo tuvo en ese entonces. Si más bien yo dudo que todas las cosas que vemos en el anime las tenía planeadas desde un inicio, es cierto que gran parte de esta historia sí que quería reflejarlo en el manga, pero por cuestiones de tiempo y salud pues no pudo. Por eso güeyes, el día de hoy veremos todos esos cambios que está mejorando el anime de Bleach, haciendo que el arco de la guerra sangrienta de los 1000 años sea sin duda uno de los mejores arcos de toda esta obra. La primera temporada de Bleach no tiene tantos cambios como realmente piensan, y es que, como he dicho al principio de la guerra sangrienta, todo marcha bien. Aún así, en el anime optaron por seguir por una historia más seria, cambiando diálogos y situaciones de personajes que hicieran encajar más con la historia que estaban presentando. Si más bien se conservaron algunas situaciones graciosas, la mayoría de ellas fueron eliminadas o simplemente cambiadas, como la primera escena en el capítulo donde conocemos a estos dos Shinigamis. Si más bien se mantienen ciertas bromas, no es tan denso y repetitivo como en el manga, pasando de algo cómico a algo más serio en cuestión de segundos. ¿Sabían que la escena donde Ichigo y los demás se presentan y pelean con los Hollow no existe? Eliminaron la escena de los Vizar para darles una introducción a ellos, y vaya que lo hicieron bien. De ahí la escena de Hallibel igual es solo del anime, y eliminaron todo el discurso de Byakuya sobre la muerte de Sasakibe, algo que recuerdo que enojó al fandom, y la verdad no entiendo por qué lo quitaron. Me imagino que fue más para darle un peso a su muerte. El anime fue más gráfico en mostrar la eliminación de los Arrancar por parte de los Quincy's, y ciertos chistes fueron reducidos. Se omitió por completo un diálogo redundante de los tenientes sobre qué carajos estaba pasando, cosa que tiene sentido. Como han visto, la mayoría de cambios son para hacer la obra más entretenida y que te la puedas tomar más en serio, siendo el primer agregado, que aún recuerdo que fue una locura, mostrar la conversación de Aizen que tuvo con Yhwach. Este primer agregado nos dio a entender por qué Aizen no se les unió, además de dejar en claro que el rey Quincy no mataría a Aizen fácilmente. De ahí toda esta pelea de Yhwach vs Yamamoto, más allá de añadir una que otra escena de acción, es igual que en el manga, pero las cosas no terminarían aquí, ya que en el siguiente episodio otro agregado más emocionaría a muchos, y es que Kubo por primera vez nos mostraría a los capitanes de la primera generación del Gotei 13. Los anteriores capítulos estaban casi igual al manga, con unos pequeños cambios en las peleas, pero sin agregar nada que cambie la historia o revele algo significativo. El capítulo 6 y 7 sí que agregaron cosas para entender aún más la historia, pero esto tendría un costo, ya que no se explicaría la hermandad de Loito y Roy, o como sea que se llamen esos Quincy's que engañaron a Yamamoto, pero aún así creo que se entendió muy bien qué pasó, así que el costo fue mínimo, por no decir insignificante. El primer core, más allá de esto, no tendría cambios tan significativos, más allá de extender ciertas peleas, darle explicación a ciertos acontecimientos, pero que en sí no cambia mucho la historia. Datos extras que vienen bien, como Uryu decidiendo seguirse con los Quincy's y esas cosas, aunque es cierto que hubieron dos cambios algo polémicos. La primera y la menos grave fue que no mostraron el culito de Rukia. En serio, ¿no se imaginan cómo el fandom se enojó por esto? Vaya
vaya cosa, pero la más grave en mi opinión fue el hecho de dividir la pelea de Kenpachi vs Onohana en 2 capítulos, algo que le quitó cierta atención e incluso fue algo menos sentimental, ya que esta pelea en el manga sucede sin ninguna interrupción. De ahí en fuera todo sería casi igual. El inicio del Core 12 estuvo casi sin cambios, fueron más la atención al detalle que otra cosa. Por poner un ejemplo rápido, el hecho de que Mayuri haya podido llevarle las pastillas para devolverle su Bankai a los capitanes, esto en el manga parece como por arte de magia, pero en el anime esto es arreglado, ya que podemos ver cómo es que lo hizo. Son estos detalles que cambian la narrativa aunque sea un poco. Pero sin duda el primer gran agregado fueron las escenas postcréditos del entrenamiento de Ichigo, ya que es aquí donde por primera vez te dejaban caer la semilla de uno de los planes de Ichibei, donde se interesaría por Ichigo en cuyo caso lo necesitara para que sea el rey espíritu. Estas escenas sirvieron para entrar de lleno a eso, todo lo demás es más de lo mismo, que si quitaron algunos chistes, algunos diálogos que no llevaban a nada, cosas sin sentido como a Renji quedándose dormido para hacer un chiste nomás, peleas que quitaron porque no tenían ningún sentido o algún peso como la de Shinji vs Busby, que hablando de Shinji otro agregado fue su Bankai, un detalle muy bonito pero que tampoco cambió las cosas. De nuevo se quitaron algunos chistes subidos de tono y es aquí donde vendría el primer gran cambio, que ahora sí que sí cambiaba la historia por completo y creo que ya saben de qué estoy hablando. ソウルソサエティとリヒトライヒの間に不可侵の誓いを結ぼうという話じゃ。 El Core 2 igual se encargó de mejorar más la historia, añadiendo escenas del pasado como la plática de Yhwach con Ichibei, algo que sin duda suma a la narrativa. La División Zero es una de las peores cosas que tuvo este arco en el manga, ya que lo único que se mostró de ello fue la primera pelea de Senjumaru con el Quincy S y después donde Oetsu mata a la guardia real de Yhwach, pero estos los revive y de ahí se papean a todos, siendo solo un panel donde están muertos y ya, no vemos tal cual la pelea ni nada, ya que lo importante en el manga era el enfrentamiento de Yhwach vs Ichibei. Obviamente en el anime esto está 1000 veces mejor, ya que una vez que revive la guardia real, la División Zero sigue peleando. No es hasta que son superados que deciden hacer un sacrificio para que uno de ellos usara el Bankai, siendo Senjumaru la que acabaría con todos, pero el añadido no termina aquí, ya que si más bien toda la pelea de Yhwach vs Ichibei es igual que en el manga, cuando despierta el Todopoderoso, aquí tiene un impacto mayor, ya que esto sirve para que Uryu pueda escapar y así ayudar a la guardia real, matando a Senjumaru gracias a su letra conocida como Antítesis, volviendo ahora sí a cómo estaba en el manga. Esto abarcaría el final del Core 2 y el inicio del Core 3. Voy a meter una opinión polémica, y es que si más bien el Core 1 y el Core 2 intentaron arreglar algunas cosas sin sentido, el Core 3 pese a todos los grandes cambios que tuvo, es cierto que se les pasó un poco la mano en añadirte más algunas cosas que no eran necesarias. Pero ya va, ¿por qué sucedió todo esto? El Core 1 y el Core 2 tuvieron pocos cambios significativos, pero los que tuvieron estaban más que claro cómo lo iban a hacer y el por qué. El Core 3 inició arrastrando un problema, y es que todo el combate de Uryu y el de Yhwach originalmente estaba destinado a terminar en el Core 2, pero Estudio Pierrot pasó por grandes problemas y por un gran cambio, donde los planes que tenía se vinieron abajo, así que no les quedó más remedio que el contenido que estaba planeado en el Core 2 lo pasaran hasta el Core 3. Aún así aquí la calidad mejoraría un poquito más, ya que Pierrot pasaría a llamarse Pierrot's Film, donde aseguraban que la calidad era lo más importante. Explico todo esto porque se nota que hubo un cambio de visión desde el Core 1 y el final del Core 2, pero como mencioné, al final hubieron más aciertos que errores. Como dije anteriormente, el Core 3 se enfrentó al problema de concluir lo que el Core 2 había dejado. De ahí en adelante hubieron añadidos que nos explicaban un poco más la historia, y esto gracias a los diálogos de Yhwach. Fueron añadidos para que entendieras aún mejor la historia, sin duda siendo un cambio importante la muerte de Ukitake. En el manga esto no dura ni 5 capítulos y el tipo literalmente se muere, pero aquí aparte de añadir más lore a su pasado, haciendo que nos importe más y se nos explicara
su relación con el brazo del Rey Espíritu, incluso el personaje sigue siendo relevante, ya que pese a su sacrificio, sigue manteniendo al margen la fusión de los mundos, algo que en el manga no pasa. Estas cosas sí que cambian la historia para bien, aunque igual hay que mencionar las cosas malas que hizo este Core 13 y por qué Pierrot le ganó la ambición. Si se dan cuenta, hasta el momento todo lo que he mencionado son cosas buenas. Desde el Core 1 hasta los primeros capítulos del Core 3 todo encajaba con la historia que quería contar Kubo. Pero estamos hablando de Pierrot, que en su ambición de traer calidad y cantidad, queriendo superar a la competencia, tuvieron que alargar ciertas situaciones que no estaban destinadas a eso. Por ejemplo, toda la parte del Palacio del Rey donde Ichigo está con sus amigos enfrentando a Yhwach es súper largo, algo que en el manga no pasa y no era necesario alargar. Hay 3 peleas que originalmente no están en el manga como tal. 2 de ellas sí que se da, pero no son desarrolladas, ya que la historia hasta ese punto no necesitaba hacerlo. Y a su vez tenemos una pelea que es totalmente original. Kubo respondió ante esto, si estas peleas originalmente estarían destinadas a estar en el manga, cosa que él respondió con un rotundo no, y vaya que se nota. Kubo en ningún momento decidió que en el manga Yhwach e Ichigo se enfrentaran como lo hicieron en el anime, y por supuesto la pelea de Uryu vs Renji, donde incluso dijo que el estudio se acercó a él para hacer algo original y no se les ocurrió algo más que esto. Estas 3 peleas se sienten tan de relleno porque efectivamente no estaban planeadas para durar o hacerse como se hizo. Pero entonces, ¿por qué decidieron hacer algo así? Porque como dije al principio, Pierrot estaba siendo muy ambicioso, habían prometido algo que debían cumplir, ya saben cómo son los japoneses con todo eso. Si más bien estas peleas llegan a tener buena animación, ya que es Pierrot intentando lucirse, como dije al final se nota que no estaban planeadas. Por eso en las peleas que sí pasan en el manga, la mayoría tienen un CGI que se ve muy mal. Eran muy pocos los buenos cortes de animación en las peleas del manga. Además que este core contó con 14 episodios y añadieron 3 peleas originales, siendo estas de mayor prioridad. Desde un inicio el propio Kubo mencionó que no tenía planeado agregar esto, fue casi una obligación que le dio el estudio, un pequeño tropiezo dentro de todo lo bueno podríamos decir, que al final terminaron arreglando en este Core 4. Se nota y se nota de lejos el planteamiento del Core 4. Esta vez Pierrot no cometió el error de la temporada anterior. Esta vez estaba claro dar calidad y no cantidad. Originalmente el anime de Bleach de la Guerra Sangrienta tendría 52 episodios, pero al tener 14 en el Core 13 se mencionó que serían 53 episodios en total. Pero para no cometer el mismo error se decidió que solo 50. Por eso el Core 4 solo tendría 10 episodios. Esto ya es algo oficial, al menos que saquen alguna sorpresa. Hasta este punto el Core 1 se encargó de dar contenido adicional para entender más la obra. El Core 2 se encargó de arreglar varias cosas sin sentido, priorizando los detalles. El Core 3 decidió explicar algunas cosas más allá y añadir peleas para hacer un espectáculo. Actualmente se nota que el Core 4 está hecho con la intención de mejorar el final de este arco de la Guerra Sangrienta, haciendo todo lo bueno que mencioné en las temporadas anteriores. Cada pelea ha tenido su propio capítulo, siendo solo la de Uryu vs Yhwach y Yhwach vs Ichigo que eran interrumpidas por otras peleas. Se añadieron escenas originales del anime, mejores explicaciones y por supuesto una animación más sólida, revelaciones que no estaban en el manga y que conectan varias cosas que ya venían presentando. El 3D mejoró notablemente e incluso han experimentado más con la paleta de colores. Esta vez Pierrot se concentra en elevar un poco más el contenido original, añadiendo, cambiando y por supuesto mejorando. Por eso es que este core al momento, al igual que el primero, están siendo más que increíbles. El Core 4 empezó con 3 episodios en los cines con una calidad buena y con añadidos interesantes. Esto solo se aplicó más a las peleas, una que otra escena de Yuru Ichigata o el Bankai de Urahara. El capítulo 4 fue más notable en esto al añadir el corazón del Rey Espíritu, mejores explicaciones, todo el tema del poder del Rey Espíritu, el objetivo de Ichibei y lo que Yhwach busca al fusionar los 3 mundos. Se nota cómo plantearon mejor este core.
No solo añadieron cosas al azar, sino que son cosas con sentido, lo que me lleva a los dos cambios más importantes de este core final. La batalla de Uryu vs Yugram, a diferencia de otras que tuvo Uryu, este tiene más sentido y un propósito, hacer que el todopoderoso no regrese a Yhwach, pero igual logrando descubrir la debilidad de estos ojos, algo que en el manga no pasa y que será de vital importancia para el final. Pero no solo es esto, el Bankai de Ichigo tiene más sentido que lo veamos en todo su esplendor, y más sabiendo lo que hará Yhwach. Todas las técnicas del Bankai de Ichigo son cosas que ya hemos visto antes. Y por último, lo que al final me llevó a hacer este video, el gran sacrificio de Orihime, que igual tiene un propósito en la obra. Estos añadidos no solo están para presumir la animación, que también, pero lo más importante es que entendamos y nos podamos sumergir aún más en la historia, junto al desarrollo de los personajes. Dudo mucho que el final de Bleach cambie por completo, más que nada porque Kubo ya ha dado respuestas de ciertas cosas que pasan en el futuro, pero son estos añadidos y cambios a la historia que terminan haciendo este arco más completo. Pierrot entendió que no solo se trata de hacer peleas sin sentido y ya, sino hacer algo nuevo mejorando la historia. Mi conclusión final es que si más bien el Core 3 complicó algo la historia, se nota que aprendieron de ese error, haciendo ahora sí una gran mejora con respecto al manga. Si más bien hay ciertos momentos que prefiero en el manga, son tan pocas, pero tan pocas, que es innegable decir que el salvador de todo este arco fue el anime, un anime que había sido pausado durante 10 años y regresó para salvar una historia, un arco que parecía insalvable.